Hola, soy Leo, Head of Product en Panadata, y en este video te voy a mostrar cómo usar Panadata para investigar empresas y personas en Panamá de una forma más rápida, centralizada y accionable. Panadata es una plataforma de investigación de datos públicos diseñada para equipos que necesitan validar, entender y monitorear el perfil público de empresas y personas. Esto puede servir para cumplimiento, riesgo, fraude, créditos, análisis comercial o investigación puntual. Investigar una empresa o una persona implica revisar muchas fuentes distintas, interpretar documentos y organizar todo manualmente. Esto toma mucho tiempo, genera fricción y hace más difícil estandarizar cómo investiga cada equipo. Pero con Panadata lo que buscamos es convertir ese proceso fragmentado en un flujo mucho más simple, buscando, entendiendo, profundizando y actuando. Vamos entonces con un caso práctico, ya entrando a la demostración del producto. Esta es la pantalla principal. Ya una vez inicies la sesión, siempre vas a estar en esta pantalla. Si te sientes perdido en algún momento, puedes hacer clic en el logo de Panadata para que crea un acceso directo a la pantalla principal en donde está el buscador. Este buscador funciona de dos maneras. Puedes buscar por el nombre de la empresa o la persona, que es lo que recomiendo para obtener más resultados, pero también puedes utilizar la cédula o el RUC. Si van a utilizar la cédula o el RUC, recuerden incluir los guiones. Y con respecto al RUC, no incluyan el dígito verificador. Hay otra manera de buscar dentro de Panadata, que es a través de nuestros buscadores avanzados. Si ustedes hacen clic aquí en la palabra buscadores, Panamá, vas a tener todas estas opciones que incluyen buscadores avanzados y ya te permite filtrar a través de campos específicos dentro de la información de cada una de estas entidades. Vamos con nuestra primera búsqueda de empresa. Lo voy a hacer por nombre y voy a elegir la empresa Metro de Panamá. Si bien aquí aparecen todas las coincidencias registradas en nuestras tablas de datos, lo recomendable es que ingresen al perfil consolidado. Entonces, entran al perfil haciendo clic sobre el nombre o en el botón consultar. Este viene siendo el perfil consolidado. Vamos entonces a explicarlo de arriba hacia abajo. Primero, esta fecha, 30 de marzo de 2026, es la última vez en la que Panadata actualizó la información de Metro de Panamá contra las fuentes públicas. Pero es importante que ustedes conozcan que haciendo clic sobre este botón, Panadata va a triggersear un evento de actualización en tiempo real que toma alrededor de 1 a 2 minutos, 2-3 minutos aproximadamente. Luego seguimos con este banner que se llama indicadores detectados, que te dice la totalidad de los registros asociados a el perfil Metro de Panamá. Todos estos cuadrantes son accionables, es decir, que si hacen clic van a ser dirigidos a la tabla de información. Panadata tiene dos pestañas. La primera pestaña, que se llama Background Check, te va a permitir hacer y cumplir con el caso de uso de cumplimiento, de vía diligencia, que es para conocer e investigar muy puntualmente una empresa. Ya el análisis de mercado te va a funcionar para entender cómo es la empresa dentro del mercado. Aquí tenemos distintos indicadores, tenemos gráficos de importaciones, exportaciones, vas a poder ver competidores y empresas similares por actividad. Vamos a enfocarnos en el background check. Bien, todos los datos que vimos en la vista anterior, que es la vista de los resultados, han sido consolidados y agrupados en estas categorías: general, legales, activos, gubernamentales, operaciones y publicaciones. En la categoría de general tenemos la tabla de información general. Datos que puedo mencionar como muy vistos es el RUC, el estado de la empresa en el registro público de Panamá y la fecha de registro. En esta tabla de licencias y sanciones legales van a aparecer las licencias emitidas por las distintas superintendencias de Panamá y las sanciones que también son puestas por las superintendencias. Adicionalmente, en esta tabla también se van a presentar las multas
puestas por Panamá Compra y Canal de Panamá para inhabilitar contrataciones públicas con esa entidad. Luego lo que estamos viendo es el historial de cambios. En el historial de cambios, pues lo que te permite ver es en una línea de tiempo, siendo el primer evento de la constitución de la sociedad, todos los eventos públicos que ha realizado la empresa desde su momento de constitución hasta el día de hoy. Es una tabla interactiva, puedes hacer clic para poder acceder entonces a los detalles de cada uno de estos eventos dentro de Panadata. De igual manera puedes generar un PDF descargable de este historial de cambios haciendo clic en este botón verde. Ok, debajo de la tabla de historial de cambios vamos a ver entonces la capa corporativa, los miembros relacionados a la empresa que son los directores y representantes legales, divididos en activos e inactivos. Cada uno de estos directores son consultables dentro de Panadata. O sea, sin salir de Panadata puedes verificar a cualquiera de estos directores. Luego entonces vamos a ver el mapa de relaciones de la empresa. La tabla se llama Organizaciones Relacionadas y en este grafo lo que estamos mostrando son las 10 empresas vigentes con más miembros en común. El Metro de Panamá en común tiene Transporte Masivo de Panamá, Aeropuerto Internacional de Tocumen. Si haces clic sobre las empresas te van a aparecer quiénes son los directores que existen en esa empresa en común. De igual forma tienes acceso a ver todas las organizaciones relacionadas en formato tabla. Vamos entonces a saltar a la categoría de legales. En la categoría de legales es en donde vas a poder descargar las escrituras públicas. Tienes dos maneras de hacerlo. Haciendo clic en ver documento para ver puntualmente el documento del renglón, o si quieres descargar las 43 escrituras públicas, entonces debes hacer clic en este botón que te va a enviar una carpeta zip a tu correo electrónico con los 43 documentos. De igual manera, en la categoría de general tenemos los expedientes judiciales, edictos y sentencias. Esta información proviene del órgano judicial de Panamá. Vamos ahora a la categoría de activos. En activos van a poder leer la información de los inmuebles divididos en propiedades horizontales y fincas. Si entramos entonces a uno de estos inmuebles, van a obtener más información. El historial de cambios de un inmueble toma bastante relevancia porque el historial de cambios lo que hace es leer las escrituras públicas de compra, venta e hipotecas y a través de la tecnología OCR sacar campos muy importantes como por ejemplo el monto del interés, el tiempo de la hipoteca, el banco, etc. Adicional, pues también vas a tener acceso a toda la documentación, todas las escrituras públicas de los inmuebles. Bien, siguiendo con la revisión de la categoría de activos, ya mencionamos inmuebles. En activos tenemos bienes muebles, que también es información del registro público de Panamá. Luego contamos con naves, que esto sí es del registro mercantil de naves de Panamá. Y por último tenemos también marcas, que es información que proviene de la DIGERPI. Vamos ahora a pasar a gubernamentales. En gubernamentales tenemos pagos del gobierno. Todos los 343 pagos del gobierno son consultables al hacer clic en ver todos. Licitaciones y las importaciones y exportaciones, que es información que nos provee aduanas de Panamá. En operaciones es en donde van a estar los avisos de operaciones, que son estas licencias comerciales que emite Panamá Emprende. Al hacer clic vas a encontrar mucho más información, vas a poder generar el aviso haciendo clic en este botón. Y hay información como dirección de la empresa,
En algunos casos tenemos datos de contacto, incluyendo pues el teléfono de estos negocios también. Y ya por último, entonces vamos a entrar a la categoría de publicaciones. En publicaciones manejamos 4 tablas. La primera, estados financieros, que es la información que proviene de Latinex. Es decir, que cualquier empresa que esté registrada en Latinex van a poder verla en Panadata y descargar toda la documentación financiera. Contamos con morosos de la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social publica cada cierto tiempo un listado de personas y empresas que no han pagado su cuota patronal en un tiempo determinado. Si la empresa ha tenido alguna mención, va a aparecer en esta tabla. Contamos también con los datos de Gaceta Oficial. Y por último, la categoría de noticias. Mantenemos la tabla de noticias divididas en noticias locales, noticias globales. Las noticias en Panadata vienen con detección de sentimiento. Es por eso que en algunas van a ver este tag que dice neutral, otras van a decir negativos y otras van a decir positivas. Adicional a ese análisis de sentimiento, también se le aplica inteligencia artificial para poder categorizarlas. Entonces, todas las noticias de carácter riesgosos o negativas son categorizadas por tipologías como blanqueo de capitales, terrorismo, entre otras. Es importante que conozcan que la mayoría de las tablas dentro de los perfiles mantienen este icono, que es una flechita, y lo que significa es que puedes descargar la información, la puedes exportar de Panadata y la vas a recibir en tu correo electrónico en formato Excel y también CSV. Bien, ahora vamos a ver las funcionalidades que se encuentran únicamente dentro de los perfiles consolidados de Panadata, tanto de empresas como para personas. La primera, vigilancia. Vigilar esta empresa. Es una funcionalidad que te permite dar seguimiento activo automáticamente a los eventos de la empresa, eventos públicos. Es decir, que si pues, la empresa tiene algún cambio a nivel de avisos de operaciones o cambios en el estado del registro público, cambios en sus directores y representantes legales, noticias, entre otras, te vas a enterar de inmediato a través de un correo electrónico que Panadata te va a enviar, alertándote de que hubo un cambio y te va a dar el detalle del cambio. Todo esto pasa porque cada 15 minutos Panadata pregunta a todas nuestras fuentes públicas si esta empresa tiene cambios. Para activar la funcionalidad solo tienes que hacer clic sobre el cuadrante e inmediatamente la vigilancia queda activa. Para poder desactivar la vigilancia haces lo mismo. Haces clic en el cuadro y confirmas que quieres detener la vigilancia. Una manera más fácil y de acceder también a todas tus alertas es, te vas aquí donde dice tu nombre, a la opción Mi cuenta. Luego te vas a Mis recursos y eliges la opción de alertas. Y aquí es en donde te va a aparecer el listado de todas aquellas sociedades que le estás dando seguimiento o que le has dado seguimiento, y puedes desde este botón activarlas todas o desactivar todas las alertas. De igual manera, ya de manera más puntual, haciendo clic sobre este campo vas a poder también activarlas y desactivarlas uno a uno. Vamos a la funcionalidad más utilizada de Panadata dentro de los perfiles consolidados, y es la creación del reporte de las empresas. Este es el entregable más importante para equipos de compliance. ¿Cómo generarlo? Le haces clic en este botón que dice reporte de la empresa. Luego en este modal vas a poder seleccionar qué tipo de documentos quieres incluir aparte del reporte. Por defecto va a venir seleccionado el reporte, que es el resumen de la organización.
Luego puedes elegir si quieres incluir las escrituras públicas. Si quieres también incluir el screenshot que toma Panadata cuando va a actualizar las empresas al registro público, que son las pantallas azules del registro público del emulador. Y también puedes elegir si quieres recibir todos los datos en formato Excel. Haces clic en generar reporte y ese reporte lo vas a recibir en tu email y también a través de las notificaciones. Este es el email que vas a recibir. Haces clic en acceder al reporte, se va a descargar en tu computadora la carpeta con todos los documentos. Este viene siendo el reporte del registro público, que muchas veces es utilizado como un equivalente al certificado de registro público de Panamá. Y este viene siendo entonces el reporte de cumplimiento de Panadata. Este reporte es un documento PDF consolidado que sirve como constancia de investigación. Lo puedes adjuntar al expediente de debida diligencia del cliente. Te incluye datos generales, directores, sanciones, el historial de cambios. Te incluye insights relevantes en distintas categorías como importaciones, avisos de operaciones en los inmuebles. También incluimos todo el tema de las noticias y un disclaimer para que el usuario pueda identificar las fuentes que fueron consultadas para la investigación. Muy importante que sepan que este reporte viene con un código QR que es una validación de autenticidad del reporte. Cualquier persona que lo escanee va a poder saber quién lo generó, la hora, la fecha y el código único de verificación. Continuando entonces con las funcionalidades dentro del perfil consolidado, vamos con la última, que es verificar en listas de riesgo. Panamá tiene más de 51 listas internacionales de sanciones, incluyendo OFAC, ONU, Unión Europea, Global PEP, FBI, Interpol y muchas más. Son listas que son actualizadas cada 60 minutos. En cualquier lista nueva que aparezca globalmente se suma a este conjunto de listas sin costo adicional. Entonces, para poder hacer el screening contra más de 51 listas de sanciones internacionales, solo deben hacer clic sobre el botón de verificar en listas de riesgo. Y en esta pantalla te va a decir si hubo o no hubieron coincidencias. Puedes desplegar todas las listas para conocer cuáles son. Y de igual manera vas a poder descargar el reporte de verificación. Este es un PDF que vas a recibir en tu correo electrónico también. Vamos a buscar a una persona natural en Panadata. La manera de poder buscar a una persona es a través del nombre. Si bien sí pueden utilizar la identificación, cédula o pasaporte, es recomendable que usen el nombre para poder tener mayores resultados. Voy a utilizar este nombre de ejemplo que es bastante público. Y una vez ubicado a la persona dentro de la pantalla de resultados, es muy importante que ingresen al perfil consolidado. Una vez en el perfil consolidado de una persona, van a poder actualizar la información en tiempo real. Si ven, aquí nos dice que la última vez que se actualizó la información de Ricardo Martinelli fue el 25 de marzo de 2026. Al hacer clic sobre este reloj, se triggersea una tarea de actualización para que ustedes puedan sentir confianza de que los datos que están viendo en pantalla han sido actualizados al día de hoy. Es una tarea que toma de 1 a 3 minutos en culminarse. Algo muy importante y algo nuevo que hemos añadido es el módulo de posible exposición política, PEP.
Esto cuando ustedes vayan a visitar a una persona natural y vean esta alerta, hagan clic sobre ese botoncito para poder entonces leer más indicadores o las razones del por qué se ha declarado así dentro de la plataforma a esta persona. Entonces esta persona por su cargo y por la institución fue detectado PEP. Te va a aparecer el inicio del cargo si la fuente mantiene el registro. Y esta última actualización del cargo viene siendo la última vez en que se encontró este cargo con esta persona en las planillas del Estado. Bien, luego de la categoría PEP que ya vimos, vamos entonces a ver esto de indicadores detectados, que es la cantidad de registros que encontramos de Ricardo Martinelli en nuestras tablas de datos. Aquí vemos que tiene 64 organizaciones en las que actúa como director, documentos, pagos del gobierno, operaciones aduaneras, etcétera, noticias. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Vamos a enfocarnos primero pues en la categoría de general, que es en donde aparece una de las tablas más importantes dentro de Panadata, que son las empresas donde participa como director y dignatario. En Panadata nosotros te vamos a mostrar 20. Y aunque aquí aparezcan 45, siempre en la tabla te vamos a mostrar hasta 20, pero tienes la posibilidad de descargar la tabla en Excel y CSV haciendo clic en este botón. Ese documento en Excel y CSV lo vas a recibir en tu correo electrónico con todos los datos. Seguido vas también a poder ver el historial de cambios de la empresa, de la persona natural. También tienes acceso al mapa de relaciones de esta persona, con qué otras empresas está vinculada y cuáles son los directores que están vinculados a Ricardo Martinelli por empresa. Vamos a ver aquí en legales, vas a poder ver las escrituras públicas, expedientes judiciales, edictos y sentencias que provienen del órgano judicial, los activos, inmuebles, bienes muebles y marcas. Gubernamentales, vas a ver los indicadores de posible exposición política, pagos del gobierno, licitaciones, aduanas y también aquí es en donde vas a poder conocer si hay coincidencias en planillas del Estado. Operaciones son los avisos de operaciones y en publicaciones, caja de seguro social, el listado de morosos, la gaceta oficial y las noticias divididas en locales y globales. Para una persona natural tienes dos funciones dentro de los perfiles, el generar el reporte de cumplimiento y también puedes verificar en listas de riesgos. Vamos entonces ahora a visitar los buscadores avanzados de Panadata. Vamos a hacer clic en buscadores, Panamá, y vamos a hacer una interpretación de un caso de uso. Digamos que yo soy un oficial de créditos que quiere originar créditos, entonces estoy buscando leads potenciales y Panadata también tiene pues ese caso de uso, lo puede resolver. Voy a irme al aviso de operación, búsqueda avanzada. Voy a poner, quiero conocer los restaurantes que estén vigentes y que pues el aviso de operación se haya emitido este año. Voy a poner enero 2026 a la fecha de hoy en la ciudad de Panamá. Ver resultados. Y a través de esta búsqueda que puedo exportar en CSV y en Excel, he generado 148 negocios que cumplen con los filtros de mi interés.
Lo mismo puedo hacer si digamos que yo soy un banco del área de factoring y necesito también generar leads potenciales. Entonces voy a irme a la categoría de licitaciones, que es Panamá Compra, búsqueda avanzada. Voy a elegir una entidad que sé que paga rápido, Aeropuerto Internacional de Tocumen, y estoy interesada en las licitaciones arriba de $100,000. Al exportar esta información, voy a recibir unas tablas con una columna, ya la vamos a ver, con una columna que se llama proponentes. Aquí la vemos. Y aquí es en donde vamos entonces a entrar en el método vamos a entrar en la búsqueda de los leads. Entonces aquí ya yo estoy viendo que todas estas empresas están cotizando con el Estado de Panamá en la entidad del aeropuerto y puedo pues comprarles esas facturas. Muy fácil seleccionar esta empresa y buscarla dentro de Panadata. Si yo estuviera haciendo una validación de debida diligencia, mi flujo sería más o menos este. Primero identifico correctamente a la empresa o a la persona. Después reviso su contexto básico, información general, los directores y representantes legales. Y acá en la tabla de organizaciones relacionadas puedo verificar rápidamente sus relaciones más relevantes. Luego pasaría a validar documentos y señales importantes. Me iría aquí a legales, escrituras públicas, señales como procesos judiciales, edictos y sentencias. Pasaría a sus operaciones para validar sus negocios. Y por último, en publicaciones, me iría a este punto de Caja de Seguro Social morosos y también las noticias. En caso tal de encontrar noticias negativas o encontrar morosos en la Caja de Seguro Social o inclusive procesos judiciales con sentencias, lo que haría de inmediato sería documentar mis hallazgos para decidir si debo profundizar o investigar más a esta entidad. Y esa documentación lo haría a través del reporte de esta empresa, que me va a permitir pues ya pasar este documento que es completamente válido y que también tiene un código de autenticidad para terceros. Una vez entramos al perfil, la ventaja es que ya no estamos viendo datos dispersos, sino que ya estamos viendo una vista consolidada. Desde aquí ya vas a poder entender mejor quién es esta entidad, qué actividad pública tiene, si tiene muchas licitaciones, muchos pagos al gobierno. También puedes acceder a los avisos de operaciones para entender toda su actividad económica y comercial. Y también dentro del perfil consolidado ya ahí puedes determinar qué áreas de información vale la pena revisar con más detalle. Además de esta experiencia dentro de la plataforma, Panadata también puede adaptarse a distintos niveles de profundidad según el tipo de usuario o equipo. Hay equipos que la usan para consultas puntuales, como vimos con el Metro de Panamá, y validaciones rápidas. Pero también Panadata puede ser utilizado para verificar masivamente. Tenemos una funcionalidad que se llama carga por lotes, a la cual pueden acceder haciendo clic en este título que dice carga masiva. Hacen clic en empezar y es aquí en esta funcionalidad en donde ustedes van a poder subir un archivo en Excel
con el requerimiento que leemos aquí arriba, RUC, cédulas o nombres. Y dependiendo pues del caso de uso que estás buscando, ejemplo, necesito correr mi cartera de clientes contra el registro público para identificar si los directores están activos e inactivos y si su estado está vigente o suspendido o disuelto. Estas son cosas que tú puedes hacer a través de esta funcionalidad, subiendo entonces un Excel con una columna que se llame RUC, y ahí entonces vas a poner todos los RUC sin dígito verificador. Ya una vez subes el archivo, haces clic en buscar coincidencias y eso te va a detectar la cantidad de registros que yo tengo en mi tabla de datos y luego haces clic en iniciar verificación. Ese es un reporte que te va a llegar en Excel a tu correo electrónico. Ahora les voy a mostrar una de las funcionalidades más poderosas de Panadata, el análisis de mercado. Análisis de mercado lo van a encontrar en los perfiles consolidados de empresas y próximamente de personas. Deben hacer clic sobre este tab para poder llegar al producto. Lo que trata de resolver este producto es que en lugar de investigar empresa por empresa de forma aislada, aquí vas a poder explorar el mercado de manera mucho más estratégica. Por ejemplo, puedes buscar compañías por actividad económica, señales de operación, comportamiento comercial y otros criterios que pues van a ayudar a segmentar mejor. Vamos a hablar un poco sobre los resultados de nuestro ejemplo, iniciando por la explicación del índice de coherencia comercial. El índice de coherencia comercial es un cruce de la información de Panamá Emprende con la información de aduanas. Entonces, él lo que trata de validar y decirle al usuario es qué tan coherente es la mercancía importada versus la actividad comercial declarada en Panamá Emprende. Ejemplo, si yo en Panamá Emprende dije que mi negocio trata de un salón de belleza, pero estoy importando oro, mi índice de coherencia comercial muy probablemente salga bajo. A diferencia de si soy un supermercado y todas mis importaciones están relacionadas a comida, suplementos, etcétera, como estamos viendo en pantalla. ¿Okay? Seguido tenemos el gráfico de las importaciones. Lo mismo existe para exportaciones. Esto te permite ver rápidamente y de manera visual cuáles fueron los años en donde pues se estuvo importando más mercancía y también el volumen movilizado en dólares. De igual forma, si haces clic en mostrar en el buscador avanzado, esto ya te va a dar también otros insights y puedes jugar también con los tiempos. Si quieres ver estos insights en los últimos 30 días, 3 meses o en el año, y los insights se van acomodando a la opción seleccionada. Volviendo a análisis de mercado, existe una tabla que se llama empresas similares por actividad y ya esto también te permite pues, tiene distintos casos de uso, sobre todo para la generación de leads, ya que la similitud viene de la actividad comercial que tiene en común con el ente que estás investigando. Y próximamente vamos también a tener una tabla de competidores dentro de esta sección de análisis de mercado que te va a permitir entender qué otras empresas o personas están licitando o están siendo proponentes en las mismas licitaciones en donde licita el ente de interés, el que estás investigando. Bien, vamos entonces también a entrar en los buscadores avanzados, que es parte del análisis de mercado, y ya esto te va a permitir pues prospectar, evaluar un sector, entender competencia y por supuesto priorizar oportunidades. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo estoy buscando posibles o prospectos. Voy a irme aquí a buscadores, Panamá, avisos de operación, y pues digamos que yo tengo un negocio de alarmas, cámaras y alarmas de vigilancia. Entonces me interesan los restaurantes nuevos en la provincia de Panamá,
que estén ubicados en una sección muy específica, digamos San Miguelito, y que estén vigentes, por supuesto. Y aquí inmediatamente tengo ya 718 prospectos que corresponden a los filtros que apliqué. Restaurantes en San Miguelito que están vigentes y que fueron emitidos recientemente. No creo que no elegí la fecha de inicio, pero aquí puedes poner fechas de inicio. Desde enero 2026. Ya aquí entonces pasamos de 700 a 19 negocios, 19 restaurantes que cumplen ya con todos estos filtros, incluyendo el último que agregué, que es para los negocios de este año. Esta es información que puedes exportar haciendo clic en este botón y vas a recibir un Excel con toda la información de cada uno de estos avisos, incluyendo la dirección exacta del negocio. Vamos a ver entonces ahora cómo el análisis de mercado, cómo este producto también aplica para riesgo o cumplimiento. Puede ser de mucha utilidad para este tipo de equipos para poder entender mejor el contexto de una empresa antes de iniciar una relación comercial, hacer una revisión más detallada o simplemente complementar un proceso interno de análisis. Entonces, yo voy a buscar importadora Virsi porque tiene bastante información, datos comerciales. Dentro del perfil me voy entonces a la opción análisis de mercado. Y acá entonces ya fácilmente puedo entender a través del índice de coherencia comercial si lo declarado en Panamá Emprende es consono o es coherente con las mercancías importadas y exportadas a través de este indicador. De igual manera puedo entender la cantidad de volumen movilizado en dólares a través del tiempo, cuáles fueron sus años de mayor importación y si esto es coherente con los perfiles transaccionales que normalmente los clientes deben completar al momento de iniciar una relación o actualizarse como cliente. En resumen, Panadata les permite buscar, investigar y analizar empresas y personas desde un solo lugar, con acceso a información pública organizada de forma clara y accionable. La plataforma ayuda a ahorrar tiempo, reducir procesos manuales y tomar decisiones con más contexto y confianza. Si necesitan acompañamiento, nuestro equipo de soporte y Customer Success está disponible para ayudarles. Y si además quieren explorar otras capacidades de la plataforma o una solución más adaptada a su caso de uso, pueden contactar a nuestro equipo de ventas.